gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Muchas gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto dar un aplauso al Señor? Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. No sé si bajarme para sentirlos más cerca, si ustedes me colaboran y se hacen un poquito más adelante, porque la verdad los noto ya es allá sobre la puerta. Entonces, hermanos, si ustedes me colaboran y se hacen un poquito más adelante, aquí vea todas estas bancas desocupadas y yo pueda sentirme como más acogida, como más... Amén. Aprendemos nuevas cosas de ti. Qué hermoso es adorar al Aprendemos Señor, sabiduría, ¿cierto? Qué hermoso, qué maravilloso es sabiduría, oh Dios, estar en que la no presencia del perece Señor, con el bendecir su nombre, glorificarle, amén. Dale la honra, la gloria al Dios poderoso, amén. A ese Dios salvador, a ese Dios redentor, amén. Aleluya, a ese soberano Padre celestial. A ese Dios al cual usted ha venido a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, pero también a aprender de su palabra, ¿cierto? Cada vez que nos reunimos, hermanos, sea el propósito de tu vida, de tu corazón, aprender. Decirle al Señor, Padre, voy para allí, al lugar donde me congrego, pero habla a mi vida, Señor. Háblame, Señor, porque necesito, Señor, necesito ese alimento espiritual, amén. Necesito de tu fortaleza, Señor. Necesito nutrirme de ese alimento que me sirve para alimentar mi espíritu, para asimismo permanecer en el camino que me lleva a la salvación, amén. Amén. Y a eso hemos venido hoy, a que el Señor nos hable, y va a ser en el Antiguo Testamento. Ahora su Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Segunda del libro a los Reyes. En el capítulo 5, cuando usted haya encontrado, diga amén. Eso, para yo saber si ya todos... Y vamos a ver una palabra, una porción de la palabra del Señor. Se trata de un hombre con un cargo muy importante, un hombre que tenía a otros bajo su dirección, un general del ejército, un hombre que ganaba muy buen dinero, tenía una muy buena posición, pero estaba enfermo. Estaba enfermo, y aún así, enfermo y todo, él iba a laborar, iba a cumplir sus funciones, amén. Pero él se le estaba cayendo su carne a pedazos, porque una persona que tenía lepra, ¿qué hacía? La carne se le caía, ¿cierto? Se le iba cayendo porque se le pudre la carne. Entonces ese hombre, general del ejército, mandaba un grupo, mejor dicho, tenía gente que le hacían la venia, tenía muy buena posición, pero estaba muriéndose, necesitaba algo, pero había ido a los mejores médicos porque tenía el dinero para pagarlos, había ido a un lado y al otro, pero no encontraba la solución a su problema. Aparte de eso, a los que sufrían de lepra en ese tiempo, ¿qué hacían? Los sacaban fuera de la ciudad. Pero como él era un general del ejército y todo, pues tenía ahí su posición y pues todavía estaba ahí al frente. Pero era una persona enferma
como con la enfermedad que tenía este hombre, era desechada, no servía. Tenía que salir porque si no contagiaba a los otros. Estaba pasando un momento difícil, crítico de su vida. Pero ahí es donde obra Dios. Aleluya. Ahí es donde el Señor le gusta manifestarse. Ahí es donde el Señor comienza a orar con poder y misericordia. Pero vamos a ver de qué manera él conoció de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, del rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Y de Siria se había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ese hombre se llamaba Naamán. Y esta muchacha dijo a su señora, a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a dejar hasta ahí. Naamán, general del ejército de Siria, como les había dicho, un hombre con mucho poder, tenía su hogar. Dice la palabra ahí, nos habla de su esposa. Dice la palabra del Señor que ellos habían traído cautivos a Siria, ¿cierto? Y entre esos venía una muchacha que la trajeron como esclava a la casa del general Naamán. Una muchacha conocedora de Dios, una muchacha que tenía la verdad en su vida, amén, pero estaba como esclava trabajando allí en la casa del general Naamán. Tremendo, ¿cierto? Tremendo que esta jovencita, siendo una hija de Dios, esté pasando un momento tan difícil como estar de esclava. Pero esto no le impidió a ella para hablarle a su señor, a su señora, de un Dios sanador, de un Dios restaurador. A pesar de que esta muchacha estaba pasando por un momento de esclavitud, por un momento de dificultad, no se quedó callada. Y a pesar que allí en la casa de Naamán y su esposa estaba haciendo trabajos difíciles, se estaba desempeñando de una forma, digamos, ¿cómo le digo?, muy bajo nivel su trabajo. Aparte de eso, ella no tenía libertad. Ella tenía, como estaba esclava, ella tenía que hablar así con sumisión y todo esto. Pero eso no le quitó el gozo, pero eso no le quitó la alegría que Dios da al corazón de sus hijos. Amén. Y esta mujer llegó y le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor, o sea, ¿quién? Si Naamán rogase al profeta de Dios, ¿qué pasa? Él lo sanaría. En primer lugar, vemos que las circunstancias, las dificultades no apagan el poder de Dios en nuestras vidas. No lo hizo en esta joven esclava, y ella compartió de una bendición, aún de pronto sin esos amos merecerlo, pero ella dijo: el amor de Dios es para todos, amén. Y bueno, el Señor puede tener misericordia de este hombre. Dice la palabra del Señor que entonces él fue y le dijo al rey, ¿quién? Naamán, fue y habló con el rey: allá en Jerusalén, allí hay
un profeta de Dios, que mejor dicho, que puede sanarme. Entonces el rey dijo, bueno, listo, le voy a hacer unas cartas para que le lleve al rey, para que allí le hagan su sanidad. Efectivamente, salió Naamán con sus cartas allí en la mano. En ese tiempo se acostumbraba que cuando iban de un pueblo a otro o de una ciudad a otro, llevaban regalos, no se iban con las manos vacías, siempre llevaban regalos, y no era cualquier clase de regalos, llevaban plata, llevaban vestidos finos para presentarse allá ante el rey. Parecido a nosotros, ¿cierto? Cuando vamos a la casa de nuestros hermanos, ni un pan llevamos. No, mentiras. Pero sí, era la costumbre que cuando iban a otro lugar llevaban un presente, claro. Entonces, eso me hizo acordar de una hermana que me dice, yo cuando voy a la casa de algún hermano, de mi familiar, yo siempre llevo algo para comer allá y no llevo solo la boca. Y yo, ay, padre, yo a veces ni me acuerdo. Pero bueno, llevó presentes, llevó esas cartas y fue a presentarse ante el rey. Naamán con sus mulas cargadas, con sus caballos cargados, y sus sirvientes llevaron estos presentes, porque él iba a pedir un favor de allí, del rey. Y resulta que llegó Naamán con esas cartas ante el rey. Y el rey se enojó mucho. Le dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7, mis hermanos? ¿Qué dice? Voy a leerlo porque todos no lo han leído. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Entonces el rey se enojó porque él dijo, yo no tengo poder para sanar. Pero es que la muchacha nunca le dijo, es que el rey lo va a sanar. ¿Qué dijo ella? Que un profeta de Dios iba a sanarlo. ¿Sí ve cómo se confunden las cosas? A veces no entendemos cómo viene el mensaje y vamos a buscar la bendición en otro lugar. Aquí el rey se enojó y rasgó sus vestidos porque dijo, no, este otro rey quiere pelear conmigo, porque si yo no hago ese favor, él va a pelear conmigo, porque va a decir que no, yo no quise hacerlo. Entonces vea la confusión tan tremenda. Pero simplemente la muchacha dijo, allá en Israel hay un varón, profeta de Dios, hay un profeta. Nunca le dijo, vayan del rey de Israel, no. Ni tampoco le dijo, lleve cartas, o sí. No, el mensaje era sencillo. Hay que prestar bien oídos a lo que nos dice. Pero tal vez este hombre, como era un general del ejército, tal vez porque como él tenía un cargo que se movía entre los reyes, entre los príncipes, pues el protocolo era de pronto llevar unas cartas, ¿cierto? Entonces él dijo, no, unas cartas, porque yo soy un general, porque voy de parte del rey, y entonces voy a llevar esas cartas al rey. Pero él tenía que dirigirse, era al profeta. Y estando allí en esa confusión y el rey de Israel todo ya angustiado y todo preocupado y ya se estaba imaginando un problema bien grande, en esa confusión que estaban allí, escuchó el profeta. Y el profeta vino a apaciguar las cosas, vino y le dijo al rey, tranquilo, no se preocupe, que aquí todo está bajo control. Amén. Antes de pasar al otro punto, hermanos, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora del día es que atendamos bien lo que nos dice. Primero, escuchar bien.
porque se le dijo, ve al profeta, el profeta de Dios. A veces nos sentimos enfermos o estamos abatidos o estamos pasando momentos críticos y como que no atendemos bien a lo que nos dicen. Y lo que primero nos digan, eso vamos y hacemos, tras de ir primero como hijos de Dios a buscar su voluntad, a buscar su voz, a escuchar su voz. Y lo que Él me diga, eso hacer. No lo que me diga fulano, no lo que me diga sutano, porque ahí se va a crear una confusión, porque ahí va a haber, antes de solucionar el problema, va a ser un problema mayor. Entonces, hermanos, primero que todo, ¿qué debemos de hacer? Escuchar bien el mensaje de la persona correcta, en este caso como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Porque aquí esta joven le dice, ve al profeta, pero este varón todo confundido y también por sus pergaminos que tenía encima, pues dijo, no, yo soy general, yo voy al rey, y allá que el rey me solucione el problema. Eso no es así. Entonces entendimos bien el primer punto, ¿cierto, hermanos? Entonces él rasgó sus vestidos, el profeta le dijo, no se preocupe, tranquilo, que aquí ya todo está bajo control. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sí ve? Venga a mí, le dice el profeta. Y entonces, después dice la palabra del Señor, que para Dios todos somos iguales. ¿Sí lo creen o no? Para Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay estudiosos, no hay analfabetas, no hay clase social de ningún. Para Él todos somos iguales. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice el capítulo 5, el versículo 9 y 10. Vayamos a la palabra del Señor. Dice, vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Aquí llegó Naamán, el general. Voy al del profeta. Como yo soy un general, pensaba Naamán, él me va a atender, él va a salir rapidito y va a decir, oh Naamán, y le hacen la venia y todo, pero resulta que no fue así. Resulta que el profeta envió a un mensajero, ni siquiera lo invitó a seguir, tremendo, ¿cierto? Ni siquiera lo mandó a seguir, sino que le dijo, ve y dile a Naamán que se lave 7 veces en el río Jordán, un río no muy agradable, un río contaminado, un río que para nada uno le da deseos, es como un caño de acá, ¿cierto? Que a nosotros nos da deseos de bañarnos en un caño. Eso le pasó a Naamán. Y no era zambullirse una vez, sino ¿cuántas? 7 veces, imagínense. Y Naamán quedó, ¿cómo? No me hizo pasar, ¿cómo? No vino a hablar conmigo, ¿cómo me manda un mensajero? Y de repente que me lave 7 veces en este río tan contaminado. No, pero ¿quién se cree que soy yo? Como dice, ¿quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo, me imagino que diría Naamán. Como tienen la costumbre aquí en nuestro país, ¿cierto? Usted no sabe quién soy yo. Sí, usted es un general, usted tiene sus cargos y todo, pero ese es el mensaje de Dios. Ve y te lavas 7 veces allá en el río Jordán. Es la única manera en que puede ser sano. Se enojó muchísimo, muchísimo Naamán. Lo vemos en el capítulo que sigue, en el versículo que sigue, en el 10
y en el 12, véanlo porque, hermano, ustedes creen creerán que no dice así, vea, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice, ¿y Naamán qué? ¿Qué hizo Naamán? Hermanos, ¿qué hizo Naamán? Se fue enojado. Dice que se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en mi pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Mira donde tenía el ego Naamán. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él jamás pensó algo diferente. Dice la palabra del Señor, y sanará la lepra. Y dice que Abrara y Farda, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Enojado. Yo, el gran general, yo, Miriam, soy la líder de la iglesia Renacer y a mí Dios me mira con ojos de superioridad. ¿Sí? No, para Dios todos somos iguales. Y además Él dice, allá en Damasco hay mejores ríos, pero es que no se trataba del río, se trataba del poder de Dios, de lo que Dios iba a hacer allí en la vida de Naamán. No se trataba de meterse en cualquier lugar, era que Dios había dado una orden y si Dios da la orden, nosotros ¿qué debemos de hacer? Obedecerla si queremos recibir la bendición, amén. Segundo, obediencia. Eso era lo que necesitaban Naamán, pero lo que pasaba era que Dios estaba tratando el carácter de Naamán. Miren, tenemos un Dios tan generoso, ¿cierto? Tan hermoso, tan maravilloso. 2 en 1. Él iba en busca de un milagro de sanidad, pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Sanando también su alma, su corazón, haciéndolo a él una nueva persona. ¿Ah? Más humilde. Él dijo, no, él vendrá y nada más tocará y ya. Pero es que no era Eliseo. ¿Quién era? Era el poder de Dios el quien iba a hacer la obra. Amén. Entonces dice que él se fue enojado. Dijo, ay, no, yo me voy a ir a meter más bien a los ríos de allá de mi ciudad, que esos sí son limpios, y allí no es sino meterme al río, ya sé cuál es el secreto. El secreto es obediencia, es atender la voz de Dios y hacer lo que Él diga que hagamos, y ahí está la bendición. Entonces, se fue, dijo, no, aquí no hay nada que hacer. Pero mire Dios tan maravilloso y tan precioso, que Él tiene misericordia aún de los que no le conocen. Y vea, así como usó la primera vez a una esclava, que hizo Dios, más adelante dice la palabra del Señor, en el capítulo que sigue, el 13, es que es hermosa estos versículos, el 13, dice la palabra del Señor, es que allí el ventilador me cambia la hoja, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire cómo estaba acostumbrado que lo llamaran, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? Juan más diciendo, lávate y serás limpio. Él estaba acostumbrado que le llamaran Señor, como los criados aquí, Padre mío, y eso quería recibir del profeta, una venia, pero no. Y él se fue y yéndose ya enojado, el Señor nuevamente usa a sus criados, a los criados de Naamán, y le dice que la blanda respuesta, ¿qué? Apacigua la ira. ¿Sí ve?
Ahí lo vemos. Aquí estos criados le dicen, Padre mío. Si el profeta le hubiera dicho, haga cualquier otra cosa, usted no lo hubiera hecho. Pero ahora le está diciendo, es por su sanidad, ¿por qué no hacerlo? Si usted de esa manera va a ser sano, pues ¿qué le cuesta? Hágase un poquito más humilde y simplemente obedezca. 3, la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Sí ven, hermanos? Y allí, bueno, dijo, listo, me voy a ir a meter a ese río sucio y esto, voy a hacerlo. Dice la palabra del Señor que él fue, se zambulló las 7 veces y ¿qué pasó? Se produjo el milagro. Dice que su piel se restauró como la piel de un bebé, de un niño, una piel sana. Yo digo nada más, yo creo que gritaría de la alegría, yo creo que él diría, Dios, perdóname, Señor, si hubiera seguido en mi enojo, si hubiera seguido en mi rebeldía, Dios, no hubieran recibido esto tan maravilloso como haberme sanado mi piel de esta grave enfermedad, porque era una grave enfermedad que ninguna pasta, que ningún tratamiento, así fuera lo más costoso, lo curaba. Fue solo el poder de Dios, hermano. Sino que a veces nos cuesta, a veces como que queremos las cosas a nuestra manera, como lo quería aquí Naamán. Él nada se imaginaba de que tenía que ir a zambullirse 7 veces en un río contaminado, en un río sucio. Pero así es como obra Dios. Dios obra de maneras diferentes que ni usted ni yo alcanzamos a comprender, pero que si obedecemos, desciende la gloria de Dios, desciende el poder de Dios para bendición de nuestras vidas, amén. Y eso fue lo que sucedió allí con la vida de Naamán. Dice la palabra del Señor que Dios obra de la manera que nosotros menos nos esperamos. Pero para que Él haga eso, lo importante es saber atender las órdenes de Dios. Fueron varios pasos a seguir, pero que cumplidos esos pasos, vio el poder de Dios en su vida. Y más adelante dice que Naamán se convirtió a nuestro Padre Celestial. Por eso le decía yo, 2 en 1, sanidad y salvación. Salvación. Así es nuestro Dios. Él no es escaso para darnos, Él no es escaso para bendecirnos si vamos en búsqueda de su poder, en búsqueda de su unción, obedientemente. A veces decimos, Señor, pero es que no he recibido, oro y oro. Y el Señor dice, pero ¿estás haciendo mi voluntad? ¿Estás dejándote guiar por mi voz? ¿Estás siguiendo los pasos? ¿O qué estás haciendo? Naamán, una de las cosas por la cual él recibió la bendición de Dios fue, primero, escuchó la voz de su esclava. Bien hubiera sido, lo hubiera menospreciado, ¿cierto? Una esclava me va a venir a mí a traer, a decir que alguien me puede sanar. Y sí, escuchó la voz de su esclava, se trasladó a la ciudad donde vivía el profeta. Allí, aunque fue al lugar, primeramente fue al lugar que no era al cual él se debería dirigir, pero bueno, después de otras cosas así, fue ante el profeta, llegó a la casa del profeta. Allí no lo atendió el profeta, pero sí le mandó un mensaje.
Después de un enojo, después de pelear, después de patalear, al fin escuchó el mensaje. Cuando fue y hizo al pie de la letra, conforme el mensaje se le había entregado, fue que recibió la sanidad. Pero después, ya cuando él se vio sano, él glorificó a Dios, él se dirigió a Dios, él le pidió perdón a Dios por sus pecados, recibió la salvación, porque la palabra de Dios lo dice. Dice que él recibió el perdón en el versículo 19, del capítulo 5. Dice la palabra del Señor, versículo 19, y en el 18 dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, o sea el rey, entrare en el templo de Reimón, o sea en el templo de los ídolos, para adorarle, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Reimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. ¿Sí ven? Se arrepintió. Él como general, como mano derecha del rey, tenía que entrar a un templo pagano, tenía que estar allí por su cargo, por su trabajo, pero él dice: estaré allí presente de cuerpo, mas mi corazón te estará alabando, Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Allí yo voy a estar porque es mi trabajo, pero mi corazón está para contigo, Señor, no me voy a contaminar. Aquí le dice: perdóneme, Dios, perdóneme, porque yo estoy allí porque me toca, no porque quiero. Es algo muy diferente, hermano. A veces que decimos: no, es que yo no voy a trabajar aquí en aquel lugar porque allí es un lugar, mi patrón es inconverso, porque allí no están alabando al Señor. Pero no, hermano, es que nosotros aquí en esta tierra tenemos que elaborar, y en las empresas por lo general los patrones son inconversos, ¿cierto que sí? Pero eso no nos impide que nosotros nos guardemos para Dios, que nosotros marquemos la diferencia, y que aunque estamos allí laborando, aunque estamos allí trabajando, estamos glorificando a nuestro Padre Celestial, y no nos hacemos como el mundo hace. Amén. Eso dijo aquí Naamán. Dice: perdóneme, Dios, perdóneme, Señor. Le dice aquí al profeta, el profeta le dijo: tranquilo, no hay problema, Dios conoce los corazones, Dios conoce dónde está tu corazón, Dios conoce dónde está cada uno de nosotros. Dice el Señor que Él está en todas partes, y Él lo que mira que es el corazón. Amén. Entonces, hermanos, por favor, seamos nosotros como hijos de Dios, seamos como aquella esclava que no se quedó callada ante su Señor, sino que habló del poder de Dios. Entonces, hablemos del poder de Dios. No importa que es el médico que tiene el cargo más grande de esta tierra, que es el presidente de la república, hermano, pero si Dios le ha permitido a usted que esté en ese lugar, hable del poder de Dios y traerá bendición a sus vidas. Amén. A eso nos manda el Señor. La esclava habló: ay, no, es que como yo no sé ni escribir, ¿yo qué le voy a hablar? Pero es que no van a ser sus palabras, es revelación del Espíritu Santo de Dios. Y eso va a traer una bendición a aquellas personas que lo necesitan. Amén. También los criados de Naamán, los mismos criados de él, dice ahí, que volvieron nuevamente a recordarle: mire, va a ser para su bendición, no se enoje, tranquilo mi señor, tranquilo. Ellos le dieron y lo pusieron así como a él le gustaba que lo trataran: yo soy el general. Tranquilo mi señor, no se enoje, vaya, hágalo y verá que va a recibir la bendición. Aunque estemos enojados, aunque estemos, mejor dicho,
con la ira, pero si va una blanda respuesta, apacigua. Y ya, dijo, bueno, listo. Los escuchó a sus criados, los escuchó nuevamente. A él no le habló el rey de Siria, a él no le habló el otro general, no. Habló Dios a través de sus criados. ¿Quién es el que habla a través de nosotros? ¿Quién es el que habla a través de nosotros? Dios. No nos quedemos callados y el Espíritu Santo dice, háblale a su jefe. Tiene una preocupación, tiene un problema muy grande ese jefe, háblele. Llévele una palabra de aliento, llévele una palabra de transformación, llévele una palabra de bendición. Hermano, no se quede callado. Porque no va a ser usted. No, y no le dé pena, que no es que yo no sé hablar, elocuentemente, no. El Espíritu Santo es el que habla y Él sí que sabe. Amén. Y esas personas van a ser transformadas, esas personas van a recibir esa paz, van a recibir la palabra que están deseando recibir, palabra sana, palabra de bendición. Antes que los coja el enemigo y los siga ahí envolviéndolos en sus pecados, seamos instrumentos de bendición. Amén. Como conocedores de la palabra del Señor, seamos instrumentos de bendición para otros. Porque como vimos aquí en la palabra de Dios, para Él todos somos iguales, todos. Y el enemigo es el que nos quiere enmudecer. El enemigo es el que nos quiere decir, no, pero usted, ¿por qué? ¿Qué va a meter allá? Lo van a ver como un bicho raro. Si Dios le ha dicho, hable con prudencia, dirigidos por Dios, no por sus emociones, porque eso es otra cosa. Pero bueno, eso lo veremos en otra predicación porque se nos acabó el tiempo. Cierre sus ojos allí, hermano, y dígale, Señor, gracias porque puedo aprender a través de tu palabra que tu poder y tu unción es la que cambia, lo que transforma, lo que trae la bendición, Señor. Dile, Señor, gracias porque quiero, Señor, y porque hoy he aprendido que puedo ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Llevar el mensaje a otros que lo están necesitando, a otros que están enfermos, Señor, a otros que están debilitados, Señor, a otros que están fatigados, a otros que están cansados, Señor, cansados de esta vida, cansados de sufrir, Señor. Pero gracias porque hoy entiendo que puedo ser canal de bendición, Señor, que puedo llevar tu palabra, Señor, que puedo llevar tu conocimiento, Señor, para bendición, Señor, para sanidad, Dios, para restauración, Señor. Hoy te pido, Señor, perdón, Señor, porque muchas veces quizás hemos sentido, hermano, usted quizás ha sentido de hablarle a otra persona del poder de Dios, de lo que hay en Dios, de las maravillas de Dios, pero quizás por temor se ha quedado callado. No más, dile al Señor, no más, Señor, no más. De ahora en adelante, Señor, me dejaré guiar por ti, Señor, para llevar, Señor, una palabra de cambio, Señor, para llevar una palabra de transformación, Señor, para llevar un mensaje de bendición, Señor. Muchas gracias, bendito Salvador. Bendito y alabado es tu nombre, Dios. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y declaro sobre ellos las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Declaro sobre ellos, Señor Jesús, paz, Señor. Declaro, Señor, sobre ellos abundancia, Señor, de sabiduría, de conocimiento, mi Dios, aleluya. Muchas gracias, Salvador. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.